les bendiga a todos, hermanos. La gracia de Cristo con cada uno de ustedes. Amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia y su verdad. Amén. Sean todos bienvenidos. Iglesia Casa de Oración les da la bienvenida. Estamos viendo las bienaventuranzas. Ese es el tema que hemos venido desarrollando, que es de mucha bendición para cada uno de nosotros. ¿Verdad? Abre tu Biblia, por favor, en Mateo, capítulo 5, verso 7. Quedamos ahí, ¿verdad? Le vamos a estar dando continuidad el día de hoy. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abre tu Biblia. Espero que ya estés listo allá en tu casa. Vamos a tener el estudio el día de hoy. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Oramos. Padre, gracias, bendito Santo, por tu amor, tu misericordia, tu piedad y tu bondad. Gracias, Señor, porque tú siempre nos ayudas, impartes ánimo en nuestro corazón, impartes aliento de vida y nos ayudas, Señor amado, a seguir adelante, a avanzar. Nos impartes de tu conocimiento, Señor, para que podamos ser efectivos y podamos aplicar tu palabra a nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Cristo. Bueno, estuvimos hablando, ¿verdad?, el pasado sábado acerca de las 4 primeras bienaventuranzas, que son bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos. Vamos a estar viendo el día de hoy. Amén. Como explicamos anteriormente, este pasaje se refiere específicamente a los cristianos, aquellas personas que tienen como propósito aplicar la doctrina de Cristo a su vida, ¿verdad? Ahora, ¿por qué hacemos este énfasis? Porque estos pasajes han sido usados por personas que no tienen ni idea de lo que significa, por personas que no tienen o sea, no tienen un estilo de vida cristiano, no tienen un estilo de vida apegado a la Escritura, no han decidido seguir a Cristo, pero ha sido usado por políticos, por personas de religiones falsas, por personas que están en diferentes áreas de la vida secular, ¿verdad? Cuando hablamos de la vida secular nos estamos refiriendo a aquellas personas que viven de acuerdo a su propio mundo, de acuerdo a su propia estilo de vida, ¿verdad? Esa es vida de ellos, pero no podemos usar la palabra de Dios y manipularla, ¿verdad? No podemos usarla como para tener un aspecto de justificación por distintos sistemas, distintos expresiones políticas, puede ser, o lo que sea, ¿verdad? Entonces no podemos, aquí solamente está hablando esta palabra específicamente para los cristianos, para los discípulos de Cristo, para aquellas personas que decidieron vivir su vida ajustada a la doctrina de Cristo Jesús. Amén. Entonces, estamos explicando qué cosa es tener hambre y sed de justicia, ¿verdad? Estuvimos hablando de eso. No se refiere a la justicia del mundo, no se refiere a que si una persona está preso por sus propios actos, entonces se le va a hacer, no, o se levantaron contra un gobierno, o se levantaron contra una autoridad. No se está refiriendo a eso, se está refiriendo específicamente a la justicia de Dios. Amén. Se está refiriendo específicamente a la justicia de Dios, que lo estuvimos explicando la vez pasada. La justicia de Dios es la que vino por medio de Jesucristo para la humanidad. Y se está refiriendo el pasaje a aquellas personas que verdaderamente tienen hambre de Dios, tienen deseo de Dios, tienen deseo de que sus pecados sean perdonados, pero no encuentran cómo, no encuentran la razón. Se está refiriendo a aquellas personas que buscan la satisfacción de la vida o el completar su deseo de su corazón con la fornicación, con el adulterio, con el robo, con la fama. Hoy en día, ¿verdad?, lo que está de moda, hacer un video viral, y la gente se obsesiona tanto por hacer un video viral. Entonces tienen miles de seguidores en las redes sociales, pero eso no lo llena. O sea, son personas que viven pendientes de un like, pendientes de tener miles de
de seguidores, y entonces eso les trae cierta llenura, pero no les satisface nada. Por ejemplo, hay personas que tienen miles de seguidores en las redes sociales, pero están con actitudes depresivas, están bajo tratamiento médico, están bajo tratamiento psicológico, están bajo tratamiento psiquiátrico, están desesperados y así. Entonces, hay personas que tienen un cambio tremendo de apariencia, en el sentido de que un momento tan triste, están deprimidos, y de repente van a hacer un video y están alegres, están animados, etcétera, etcétera. Entonces, por esa búsqueda de ver qué le satisface al ser humano, ¿verdad? Entonces, a eso específicamente se refiere a aquellas personas que llegan a la conclusión de que nada lo llena, de que ya su vida de pecado ya no la aguantan, y entonces anhelan esa justificación, ese perdón de Dios. En esa etapa nosotros nos encontramos, nosotros los que seguimos a Cristo, ¿verdad? Que llegamos a una conclusión de que verdaderamente no sabíamos qué, pero algo necesitábamos, estábamos incompletos, hasta que vino la revelación de Cristo, el maná, el pan que descendió del cielo, la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y entonces, cuando nosotros entendimos eso, sentimos una satisfacción, una llenura plena. ¿Por qué? Porque vino la justicia de Dios. En otras palabras, vino el perdón de pecados sobre nuestra vida. Entonces, a eso específicamente se refiere la palabra, cuando el hombre anhela esa búsqueda de Dios y después sigue buscando a Dios. O sea, siempre tiene esa hambre de Dios y esa sed de Dios. Entonces, si nosotros buscamos, si nosotros perseveramos en la búsqueda, ¿verdad?, entonces vamos a ser saciados. A eso se refiere el pasaje: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En otras palabras, si nosotros tenemos hambre genuina de Dios, Dios va a ser propicio y nos va a localizar, nos va a encontrar, porque no es Él el que está perdido, somos nosotros como seres humanos los que estamos perdidos, y mucha gente que sigue perdida con ese anhelo de que anhela esa llenura, ese encuentro, ese sentido de la vida, ¿verdad? Entonces, como no lo tiene, él sigue buscando, pero hasta que tiene ese clamor y dice: Señor, vuelve a ver para el cielo, vuelve a ver a ese Cristo maravilloso, y entonces comienza a clamarlo, comienza a arrepentirse, comienza a pedirle la misericordia de Dios. Entonces Dios es propicio y le satisface su necesidad. Y eso no quiere decir que todas las situaciones en su entorno, todas las circunstancias cambiaron, no. Simplemente la satisfacción es interior. La satisfacción es en el ser humano, en el individuo. Amén. Entonces, porque algunas personas piensan de que ya cuando vinieron a Cristo, porque así fueron enseñados, mal enseñados, diría yo, piensan de que ya vinieron a Cristo y entonces todas sus situaciones adversas, todos sus problemas fueron resueltos. Y no es así. No es así. O sea, vamos a seguir teniendo ciertas situaciones difíciles, pero con la diferencia hoy de que ya nosotros tenemos paz interior, ya tenemos una satisfacción. Entonces tienes la seguridad y la confianza de que estás en Dios. Amén. Entonces, ¿te acuerdas cuando Jesucristo fue tentado en el desierto por Satanás? Y entonces vino el diablo y le dice: si en verdad eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan, o convierte esta piedra en pan, ¿verdad? Porque él tenía hambre física, su estómago estaba lleno, estaba vacío. Pero él en su interior estaba lleno del poder de Dios, lleno de la palabra. Entonces, mira esa necesidad, mira esa cosa, mira ese asunto. Él está ahí con hambre, pero está fortalecido espiritualmente. Entonces, ¿qué le dijo Jesús al diablo? En ese momento de la tentación: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se está refiriendo a esto específicamente, que nuestra necesidad real no es lo material.
Nuestra necesidad real no es ser reconocido. Nuestra necesidad real no es ser aceptado en algún lugar. Nuestra necesidad real no es competir como la gente compite. Aquel tiene un vehículo nuevo, el otro quiere tener uno mejor. Aquel compra una casa, entonces aquel hasta se endeuda y hace un montón de cosas por otra. Y así, en ese ritmo de competencia, quién está mejor que el otro, quién está mejor. Hay vecindarios en el mundo que así se mueven, así viven, ¿verdad? Entonces, así son muchos vecindarios, muchos lugares. Entonces, esa competencia. Entonces, a eso se refiere, nada de eso llena. Y es como, por ejemplo, una persona que no tiene dinero hoy, que está escaso hoy, ¿verdad? Y después logra tener ciertas cosas, después quiere más, después quiere obtener otras cosas más. Entonces, nunca va a estar lleno, jamás. Entonces, pero cuando nosotros encontramos a Cristo, o más bien Cristo nos encuentra a nosotros, entonces somos saciados. A eso se refiere. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. A eso específicamente es que se refiere la palabra. Vamos a ser saciados de ese alimento espiritual. Vamos a ser saciados de esa bebida espiritual. En el desierto, ¿verdad? Iba una roca que los seguía. Después que salieron de Egipto, el pueblo de Israel, había una roca que los seguía. Una roca que era simbolismo de Cristo. Esa roca, ¿verdad? Que siempre estaba en un lugar, siempre donde ellos iban estaba esa roca en un lugar. Caminaban ellos y avanzaba la roca. Entonces, ellos iban y bebían agua de esa roca, siempre. O sea, simbolizando a Cristo Jesús. Nosotros vivimos bebiendo de esa bebida espiritual constantemente. No es una bebida líquida que te la bebes, pero está en la palabra de Dios, es el Espíritu de Dios. Y también había otra particularidad, que siempre todos los días en la mañana salían de sus campamentos, de sus tiendas, e iban y recogían el maná. El maná era el pan que Dios hacía descender del cielo todos los días. Entonces ellos se alimentaban de ese maná, de ese pan, y estaban satisfechos. Una comida liviana, una comida adecuada, porque ellos tenían que estar en caminata constante en el desierto, ¿verdad? Entonces estaban ensamblando campamentos, levantándose, empacando, desempacando, caminando, avanzando, atendiendo sus cosas personales, los animales, porque llevaban ciertas cosas. Luego, nosotros vemos ahí que nunca les faltó alimento, siempre tuvieron la bendición de Dios, siempre tuvieron el maná, siempre tuvieron el agua en el desierto. Amén. Entonces nosotros también, de la misma manera, vamos caminando en este camino, valga la redundancia, de dificultades. Es un desierto, para muchos es un desierto. Entonces, sin embargo, ahí está, en medio de la dificultad, está la roca, que es Cristo Jesús. Amén. Y también está el maná que descendió del cielo, que es la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que comer todos los días y beber de esa roca, que es Cristo Jesús. En otras palabras, estar llenos de la unción del Espíritu Santo y estar saciados de la palabra de Dios. Es el alimento. Entonces, si nosotros tenemos ese deseo de estar siempre fortalecidos por el alimento de Dios, siempre va a estar disponible en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es ese pan que descendió del cielo. Entonces, cuando la palabra del Señor nos dice aquí, bienaventurados, dice, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, se está refiriendo a un compromiso de Dios, que siempre va a haber una palabra fresca para nosotros, siempre va a haber, ¿verdad? Entonces, no nos aburramos como el pueblo de Israel, que se aburrió de comer lo mismo, ¿ya? Pero siempre comían los mismos nutrientes, siempre comían esa fortaleza que necesitaba. El maná tenía todos los nutrientes que el cuerpo necesita para avanzar en términos físicos en medio de ese
ambiente desértico que ellos necesitaban. Nosotros también tenemos la palabra de Dios que, aunque a veces nosotros ya hayamos leído un pasaje, 2 pasajes, 3 pasajes, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces o más, no quiere decir que cuando lo volvamos a leer no va a tener una nueva revelación, una nueva iluminación de la palabra. No pensemos nunca nosotros eso. Amén. Volvamos a leerlo, volvamos a leer la Escritura, volvamos a meditar en ello. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que siempre hay una iluminación, siempre hay una palabra, siempre hay una revelación de la palabra que viene directamente a nosotros y se convierte en un aliento, en un aliciente. Amén. Para que nosotros no nos encontremos débiles en el momento de la prueba y decaigamos, mantengámonos en un nivel siempre fortalecidos, para que cuando vengan las adversidades del desierto, nosotros podamos estar firmes y nunca te hastíes, nunca te llegues a un momento en el que ya te aburriste de la palabra, porque entonces habrás caído en el mismo pecado que cayó el pueblo de Israel, y eso es lo que le pasó a mucha gente que cayeron en apostasía. Comenzaron a inventar cosas nuevas, comenzaron a nuevas revelaciones, nuevas palabras que la gente usa hasta el día de hoy, palabras raras, palabras, terminologías que no tienen nada que ver con la Escritura, ¿verdad? Entonces, pero ahí están, ilusionados con esas terminologías, con esos inventos, con esas cosas. ¿Por el ánimo de qué? Que se aburrieron de comer el mismo maná, la senda antigua. Y ya comenzaron a buscar carne, comenzaron a buscar otras cosas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Amén. Entonces, eso es lo que se refiere cuando dice que seremos saciados. Amén. Entonces hoy vamos a enfocarnos en bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor que la misericordia es la manifestación de compasión. Amén. Cuando una persona tiene compasión de alguien, se duele de alguien, de su necesidad o de su condición. Hay un caso en la Escritura que quiero que leamos, está en Mateo 18:23. Veamos cómo dice aquí. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas les fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos, comparándolo al valor adquisitivo que tiene hoy, por ejemplo, es como $100 millones. Imagínate. 10,000 talentos, trayéndolo al valor actual, son más o menos unos $100 millones. No es poco, es bastante plata, ¿verdad? Entonces, pues en la antigüedad podrías adquirir muchas tierras. Imagínate que no pudieras adquirir con 100,000, con 10,000 talentos de plata. Amén. Entonces era bastante dinero. Tenías un poder adquisitivo inmenso, pero eso lo debía este siervo a su señor, ¿verdad? Entonces, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Amén. Entonces, alguien podrá decir, eso es injusto. ¿Cómo es posible que vayan a vender a esta persona? Eso es injusto, podríamos decir hoy en día. Se ve mal hoy en día ese aspecto específico, porque hoy vivimos en otro contexto social. Pero no quiere decir que si nosotros estamos en deuda con Dios, refiriéndonos específicamente al pecado, no quiere decir que no estamos en la misma condición de este hombre. ¿Por qué? Porque viene un día en que si nosotros no somos responsables y no ajustamos cuentas hoy delante de Dios con toda la deuda que tenemos con Él, el pecado, ¿verdad?
el pecado, que es algo que nada puede, ningún hombre sobre la faz de la tierra puede dar nada por su pecado. Nadie. O sea, mira, la salvación no tiene absolutamente, no hay manera de obtenerla por tus recursos, por tus medios. O sea, pensar que la salvación se podría obtener de alguna manera, algún esfuerzo personal o algo que tú quieras hacer para obtener ese perdón, es imposible. O sea, es totalmente fuera del alcance. Solamente Dios podía haber perdonado la deuda de nosotros, nadie más. Entonces, para que nosotros nos demos cuenta, imagínate cuánto le debemos a Dios. Este hombre le debía $100 millones. ¿Cuánto le debes tú a Dios por tu pecado? ¿Cuánta deuda tenés? ¿Ah? Entonces, imagínate, si tú quiebras la ley aquí y no pagas eso, esa deuda va creciendo y va creciendo y va creciendo. ¿Hasta cuánto puede llegar? ¿Hasta cuánto puede llegar económicamente hablando? Producto de los errores y los delitos que quebraste, los delitos que incurriste. Aquí hablando secularmente de la ley de la tierra. Entonces, imagínate que tengas que pagar tanto al Estado, al gobierno, por que infringiste la ley, entonces, pero no pagas, y después esa deuda va creciendo el interés hasta que llegas a un momento en que eso le pasó a este hombre. Su deuda iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo al extremo de que ya no podía pagar. Sin embargo, él se atreve y le dice, te voy a pagar, pero era un deseo de salir de la situación delante del Señor. Amén. Entonces, le dice el Señor, mira la actitud misericordiosa del Señor. Dice, a este hombre, como no pudo pagar, ordenó su Señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que no se le pagase, para que se le pagase la deuda. Amén. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Entonces le clamó este hombre misericordia y le dice, ten paciencia, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿de dónde iba a sacar tanto dinero para pagar? Entonces, pues no hay manera de que nosotros, aplicándolo a este tiempo, esta parábola, o este ejemplo, este testimonio, no hay manera de que nosotros podamos pagar a Dios nuestra deuda. No hay ser humano en la faz de la tierra, así tenga miles de millones de dólares, con eso no puede pagar. Que lo primero que le diría el Señor, ¿de dónde sacaste toda esa cantidad de dinero? De la tierra, Señor, pero si la tierra es mía. Entonces, no hay nada que el hombre pueda hacer. Nada, absolutamente nada, nada puede hacer el hombre por su salvación. Amén. En otras palabras, para adquirir el perdón no hay manera. No existe. Entonces, ¿cuál es la condición del hombre que se encuentra en aquel día y que nunca fue responsable delante de Dios y venir a cuentas con su Señor, con el Creador de los cielos y de la tierra? ¿Qué va a pasar con esas personas que nunca se pusieron en orden, hayan sido quienes hayan sido? El día del juicio, por ejemplo, ahí va a estar todos los seres humanos que han existido sobre la faz de la tierra, todos, desde Génesis hasta Apocalipsis, van a estar delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos y sus familias? Pues van a ser echados al lago de fuego y azufre. Es la misma condición de este hombre, que iba a ser vendido con toda su familia. La misma condición está el ser humano hoy, o sea, no hay una excepción. Aquel día, ahí van a estar los incrédulos, ahí van a estar las personas que siempre se han declarado ateos, que siempre se han declarado agnósticos, los debatistas, las personas que siempre están pidiendo que se les demuestre que Dios existe. Ahí van a estar los corruptos, ahí van a estar aquellas personas que trajeron desgracia a la humanidad, aquellas personas que fueron un mal ejemplo para la humanidad, que fueron
personas que hoy le llaman influencers, hoy le llaman personas de que están en unos lugares que la gente los admira y los imita. Ahí van a estar absolutamente todos los seres humanos que han existido en todos los tiempos, juntos, en un solo momento, todos, tratando de ver ese día venir a cuentas. Venir a cuentas. O sea, viene un día en que todo ser humano que ha pisado esta tierra, que nació en esta tierra y no quiso absolutamente nada con Dios, él vivió su vida de acuerdo a como se le plació, como él quiso, va a estar delante de la presencia de Dios. Cada uno de nosotros vamos a estar en diferente orden. La iglesia en su orden, el juicio de las naciones en su orden y el juicio final. Amén. Todos los seres humanos un día, en determinado momento, van a estar delante de la presencia de Dios. Entonces, hoy en día, por medio de la gracia de Cristo Jesús, Él está derramando su misericordia para todo ser humano. Entonces, por eso dice la palabra que mientras hay oportunidad, nosotros nos pongamos a cuentas. Hoy en día, la misericordia de Dios está extendida por medio del tiempo que estamos viviendo, un tiempo legal, un tiempo jurídico, como quiera llamarle, que está la puerta abierta, en donde nosotros alcanzamos justificación por medio de Jesucristo, que puso su vida en lugar de nosotros los pecadores. Pero entonces hay que creer en ese salvoconducto, hay que creer en esa obra de redención y de justificación, y entonces vivir por ese estilo de vida. Amén. Entonces, esa es la manera como Dios manifiesta su misericordia. El que rechace esta única oportunidad de salvación, pues tendrá que enfrentarse por sus propios medios delante de Dios en aquel día. Amén. Entonces, eso es la misericordia de Dios. Ahora, ¿cuál es la actitud de este hombre? O sea, se necesitan ciertos frutos para que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque dice la palabra, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros vamos a alcanzar la misericordia de Dios? Solamente así por así. Miremos este ejemplo, sigamos leyéndolo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. No solamente lo dejó ir, sino que le perdonó la deuda. Amén. Le perdonó la deuda. Entonces, el 28 dice, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios. 100 denarios son como alrededor, en aspecto comparativo, el día de hoy son como unos $200-300. Amén, 100 denarios. Ahora, no eran talentos de plata, eran denarios. Amén. Entonces sigue diciendo, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Amén. Entonces mira esto, mira el asunto acá. Este hombre le debe al Señor, a su Señor, 10,000 ciclos de talentos de plata, 10,000 talentos de plata. Y su compañero, su consiervo, su colega, ambos eran súbditos del mismo Señor. Era un Señor de mucho poder y dinero. Entonces vienen y cuando este hombre se le perdona porque se humilló, le rogó misericordia a su Señor y le dijo, por favor, perdóname, yo te voy a pagar. Ni siquiera le estaba pidiendo que le perdonara la deuda, simplemente le estaba pidiendo que el tiempo y paciencia. Pero este Señor, lleno de misericordia, dice que lo dejó ir. Y de paso le perdonó la deuda. Este hombre como iba, alegre, contento. Pero cuando va de salida, se encuentra con un compañero, con un consiervo o con un colega. Y entonces este le debía a él 200
le debía 100 denarios, o sea que unos 200, 300 dólares. Le acababan de perdonar a él 100 millones de dólares y ahora este casi está ahorcando y le está obligando que le pague 300 dólares. Y como aquel le pide misericordia, le dice que no se los puede pagar, que le pide paciencia, le pide que le dé tiempo, ahí nomás llamó la policía, llamó la guardia y lo echó preso hasta que pagare, para que pagare. Entonces mira esto, nosotros no podemos pedir misericordia a Dios cuando nosotros no aplicamos misericordia con nuestro prójimo. Eso se llaman frutos. O sea, a veces nosotros queremos o queremos ver la misericordia de Dios con nosotros manifestándose en algunas necesidades de nuestra vida o con nosotros mismos, y nosotros cerramos el corazón y no tenemos misericordia, ni siquiera a veces de nuestros padres, ni siquiera a veces de nuestros familiares, que son personas inmediatas, que es lo normal, sería lo correcto. Amén. Entonces, que tengas misericordia de tus hijos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a tener la misericordia de Dios en nosotros si nosotros no aplicamos el mismo principio? Alguien por decir, pues no la conocemos, ¿y cómo la estás pidiendo si no la conoces? Entonces, esto es ni más ni menos también como cuando se ora el Padre Nuestro. Muchas personas, ¿verdad?, que rezan el Padre Nuestro. Dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a medir el perdón de Dios? En la medida que nosotros vayamos dando fruto. Esos frutos son frutos de arrepentimiento, son frutos que Dios ve, que Dios valora en el corazón. De lo contrario, el Señor se aira con aquellas personas que no son sensibles a su semejante, que no son sensibles a su semejante. Imaginas, hay personas que no tienen misericordia ni con los suyos, ni con su familia. ¿Cómo van a tener misericordia con otras personas que ni conocen? ¿Cómo van a tener misericordia inclusive con aquellas personas que les han hecho mal, que les han hecho daño? ¿Cómo los van a perdonar? Entonces, no nosotros esperemos obtener misericordia cuando nosotros no manifestamos misericordia. Si nosotros manifestamos con nuestro semejante misericordia con las personas que nos rodean, entonces vamos a clamar a Dios y Él nos va a escuchar. Entonces, hay un principio. Dice la palabra del Señor. Entonces, aquí, viendo otra vez el pasaje de este hombre, dice, el 30 dice, mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Amén. Entonces, estas personas que eran consiervos también, otros obreros, otros trabajadores, se dieron cuenta de la situación y ya sabían que se le acababa de perdonar a este hombre una gran cantidad de dinero, pero miraron la injusticia que le había hecho. Amén. Entonces, asimismo, hay personas que el Señor los ha perdonado y ellos no perdonan. Les cuesta perdonar a personas que les han hecho daño. Les cuesta perdonar a familiares. Les cuesta perdonar. ¿Cómo te va a costar perdonar si a ti te han perdonado una deuda incalculable? Y a veces tú no quieres perdonar algo menor, que ya el Señor te perdonó, pero tú no quieres perdonar algo mínimo, algo menor. Y siempre hay odio y siempre hay resentimiento con determinadas personas por algo que pasó, por algo que te hicieron, por un chisme, por una calumnia, por cualquier cosa, pero ya el Señor te perdonó a ti. Amén. A veces nosotros hacemos el papel de víctima
y nos victimizamos y solo miramos el daño que nos han hecho, pero si nosotros nos podemos analizar todo el daño que nosotros hemos hecho a otras personas, entonces si a veces comparamos, nos damos cuenta que nosotros somos más malos. Entonces entendamos eso, que si nosotros queremos ver la misericordia de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que nosotros también ser misericordiosos. Si Dios nos ha perdonado a nosotros una deuda incalculable, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar a alguien que nos haya hecho daño? Amén. Entonces, sigue diciendo aquí el pasaje, mira cómo sigue diciendo, dice, cuando el Señor lo mandó a llamar, dice el 32, entonces llamándole a su Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Amén. Entonces mira cómo lo llamó el Señor, malvado. Qué terrible que el Señor te califique como persona malvada porque no perdonas. Amén. Entonces dice, ¿no sabías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Entonces, cuando está hablando aquí de hermanos, se refiere a la iglesia, a nosotros que hemos sido llamados. Y nosotros pues somos hermanos en la congregación, ¿verdad? Cada uno de nosotros pero somos humanos, tenemos problemas. Unos están en un nivel espiritual diferente al otro. Entonces hay personas que por alguna razón hicieron un daño a otro hermano. Y entonces hay hermanos que se sienten ofendidos, deben de perdonar a los hermanos que los ofendieron. Amén. Y seguir adelante y reconciliarse. A eso se refiere la palabra, a eso específicamente. No se refiere a nada secular, nada que tenga que ver con las religiones, nada de eso. Se refiere a un estilo de vida, se refiere a un comportamiento cotidiano en el que te doy para yo recibir. ¿Te acuerdas al principio, la introducción que hicimos de estas enseñanzas? Hablábamos de que hay principios en la vida de que nosotros sembramos y cosechamos. Amén. Tú siembras maldad, pues vas a tener las consecuencias multiplicadas. Amén. A Pedro se lo dijo el Señor, el que anda por la espada perecerá. El que anda por la violencia va a perecer. Amén. El que anda provocando, pues va a encontrar. El que busca la manera de cómo saber proceder, e inclusive en medio de aquellos ánimos fuertes, en medio de aquellos ánimos elevados, pues las personas que debemos de proceder de manera pasiva, pues vamos a tener esos mismos resultados, vamos a ser escuchados. A veces se consiguen más cosas buscando la manera de cómo respetar a los demás y cómo darle su lugar a cada quien, que tratando nosotros de imponer nuestro criterio y nuestra fuerza. Casi nunca se obtienen cosas así. Es difícil porque está golpeando a las otras personas. La exigencia no tiene ningún sentido. Entonces, aquí lo mismo está haciendo este hombre. Este hombre está exigiendo ahí pero a él le acaban de perdonar una gran deuda, una inmensa deuda. Entonces, igual nosotros, Cristo nos ha perdonado una deuda tremenda, nosotros también perdonemos a aquellas personas que nos ofenden, que nos hacen daño. Amén. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Vamos de regreso a Mateo 5. Bendito es Dios. Aleluya. Mateo 5, la bienaventuranza, ¿verdad? O sea, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Ellos alcanzarán misericordia, dice la Escritura. Así que sigue diciendo aquí en Romanos 6. Mira cómo dice Romanos 6.
Romanos capítulo 9, verso 13. Romanos 9, 13. Mira cómo dice. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien tiene misericordia. Amén. Entonces, porque la Escritura dice, a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ve y analiza a las personas, amén, y Él tiene misericordia. Pero el Señor ve ciertas cosas en nosotros, amén. Entonces el Señor ve ciertas cosas en nosotros. Si nosotros tenemos ciertos frutos, ciertas características que nosotros manifestamos en nuestro lugar de nosotros nos movemos, ahí el Señor va a tener misericordia. Amén. Los frutos hablan de los individuos, de cada uno de nosotros. Tú hablas mediante los frutos. No solamente tus oraciones son escuchadas, sino que también tu comportamiento es observado y visto. Y entonces muchas veces nosotros oramos de una manera, pero nuestro estilo de vida, que también habla, que también es una oración constante, una expresión constante delante de Dios, entonces no es coherente, no coincide. Una cosa es que nosotros procedamos de una manera conforme a la Escritura nos demanda, y otra manera es que esa oración sea coincidiendo con nuestro estilo de vida. Ahí es donde se cumple la palabra que dice que la oración del justo puede mucho. Amén. Entonces nosotros pedimos misericordia, pero también tenemos un estilo de vida constante, de temor, de misericordia, de ser sensible a los demás. Entonces ahí el Señor tiene misericordia de nosotros. Así se obtiene la misericordia de Dios. Amén. En el caso de Faraón, ¿por qué Dios le endureció el corazón a Faraón? Ejemplo de misericordia. Hay quien podrá decir, ¿por qué quería? No, mira, el asunto es el siguiente. Si el corazón de Faraón no hubiera sido endurecido, el pueblo sale antes. Amén. Entonces, para Dios manifestar quién es Él en ese momento importante de la vida, para manifestar y que nosotros tuviéramos esa información y esa manifestación de Dios en las generaciones venideras, Dios tuvo que endurecer el corazón de este hombre. ¿Qué significa eso? Que no quiso dejar ir el pueblo inmediatamente. Lo mantuvo. ¿Pero para qué? Para que nosotros miráramos que Dios es un Dios grande y poderoso. Para eso, sencillamente, para darnos una lección de misericordia de quién es Dios a todos nosotros. Ahora, las plagas que vinieron eran solo para el beneficio de los israelitas o de los egipcios también. ¿Tenían oportunidad de arrepentirse los egipcios también? Sí. Amén. Más que todas las evidencias eran para los egipcios, más que todas las evidencias de las plagas eran para los que no conocen a Dios. Hasta el día de hoy están registradas esas maravillas y están teniendo la misma efectividad como cuando sucedieron. Entonces, no tanto fueron esas plagas para el pueblo de Israel adquirir cierto respeto, no. Esas plagas y todas esas manifestaciones fueron para que nosotros miremos quién es Dios y entonces vengamos y le digamos, Señor, ten misericordia de mí. Amén. Y hasta el día de hoy la gente sigue saliendo de Egipto y todos los que estábamos en Egipto, que es el mundo, seguimos saliendo al ver y a conocer por medio de esa grandeza al Dios Todopoderoso, al Dios Creador. Y ver que también Dios es un Dios de misericordia.
Las leyes de Dios están ahí establecidas, pero también hay una ley que es la ley de la misericordia. Y cuando nosotros nos ajustamos a esa ley y cambiamos, entonces Dios se manifiesta en su misericordia para con nosotros y nos muestra a su Hijo, a Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Hoy nos enfocamos en esa virtud, en esa bienaventuranza de la misericordia. Vamos a estar hablando de las otras bienaventuranzas en los postreros días, en los postreros sábados. Que Dios te bendiga y que la gracia de Cristo sea contigo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te pido por aquellas personas, Padre Celestial, que ven y siguen estas transmisiones en donde sea que ellos se encuentren, Señor amado, personas que no los vemos ni los conocemos, pero Señor de la gloria, de algún modo estamos conectados. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que esta palabra sea de bendición, que traiga, bendito Dios, beneficio a sus almas. Y que aquellas personas que tienen hambre verdadera de Cristo, pero que no se atreven, Señor, a confesarlo públicamente, Señor amado, tú entiendes sus corazones, tú entiendes sus necesidades, tú entiendes sus temores y sus compromisos. Señor amado, que la fe pueda, Señor mío, vencer todos esos temores y ellos te confiesen a ti como el único Salvador de sus vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tú no haces acepción de personas. Tú ves a todo hombre en todo lugar y cualquier situación que el hombre se encuentre, Señor mío, tú tienes el poder para sanar, para libertar, para salvar. Gracias, Cristo maravilloso. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, amado hermano.